Las obras de restauración, o mejor dicho, las obras de intervención de obras de patrimonio histórico, tienen cierta característica. En primer lugar, tiene que haber una etapa que yo llamaría de investigación, donde se recaba una cantidad de información tanto gráfica, bibliográfica, como en el terreno. En base a esto se hace un diagnóstico. El diagnóstico pretende decir cuáles son los problemas a intervenir y en base a ese diagnóstico se hace una propuesta. Y las propuestas en intervención de patrimonio pueden variar desde, por ejemplo, desde una restauración, una consolidación estructural, una reposición, una revitalización. Una vez definido la cantidad o tipos de intervenciones que se van a hacer, viene el proyecto. El proyecto no es otra cosa que la materialización en papel o en documentos, en documentos escritos, o pueden ser también documentales históricos que se hace la propuesta. Esto tiene que venir acompañado, obviamente, terminará con un presupuesto y pliego de especificaciones técnicas. En la obra misma, en las obras de restauración, debe tenerse cuidado de llevar un registro muy meticuloso de lo que es en sí la obra, y esto va registrado en registros fotográficos, en registros de muestras, de sondeos, de calas, todo esto se va guardando, lo que constituye el documento, lo que usualmente se hace en las obras digamos, de investigación histórica, donde el investigador puede ir sacando documentación de lo que está escrito con tinta y en papel. En este caso nosotros hacemos el registro histórico de lo que encontramos a través de lo que vemos, digamos, de papeles, documentos, pero fundamentalmente piedra, mezcla, morteros, tejas, piedras, que reemplazan al papel y la tinta y que nos dan la posibilidad de entender la obra. Y finalmente llamaríamos el registro. Este registro es la documentación del proyecto. Ahora, en el caso concreto de Santa Teresa son dos grupos muy grandes. Uno lo que significa la iglesia como iglesia y el otro el convento. Cada uno con una historia muy aparte y muy importante. En cuanto a la iglesia, que es lo que vamos a hablar ahora, en cuanto a la iglesia tenemos lo curiosísimo en este caso, que es un conjunto de tres iglesias. La que vemos pintada de amarillo es, digamos, es una de las intervenciones que se hicieron, y tenemos la intervención, fíjense, la iglesia polilobulada que está en azul, y la definitiva que quedó al final, que es la rectangular, que se hizo como emergencia o como limitación, llamemos tecnológica, de alguien que no pudo hacer la cubierta polilobulada. Ese es en cuanto, digamos, la historia general del proyecto, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo registramos, cómo se elabora el proyecto? Dije que se hacía documentación. Voy a hablar ahora de la documentación gráfica. Para la documentación gráfica se mezcla fotografías escaneadas y esas escáneres se va dibujando pedazo por pedazo para reponer. Por ejemplo, en este caso lo que vemos es cómo se hace el dibujo o el rescate de gráfico de un empapelado. Y vean ustedes, por ejemplo, el empapelado en la parte superior, la foto y abajo el dibujo. Y este dibujo luego se lleva a imprenta, se escoge el papel para hacer la reposición. Y en la parte derecha ustedes ven el diseño o el dibujo de un altar secundario, y se nota inclusive hasta el detalle de cada una de las partes. Quiero mencionar algo importante aquí. Esta es la cúpula, por llamarlo así, porque es de tipo rectangular, de la sacristía, hecha en piedra. Y noten ustedes de que los elementos estructurales, en este caso del anillo de compresión, que no es un anillo sino un rectángulo, se ha deformado con el tiempo. Estimo y ha descendido en cuanto a forma. Estimo yo que este colapso o este descenso
de esta estructura que es la parte principal de la iglesia, la sacristía, dio lugar a que tal vez no se animara a construir la bóveda polilobulada de la iglesia principal. O podría ser también por efecto tal vez de que, como dice en la historia, que el arquitecto, que era un matemático y arquitecto y religioso, no se hubiera animado, o murió en realidad, no es que se hubiera animado, murió y no pudo concluir esta obra, quedando más o menos más de 40 años inconclusa. Nos hemos permitido nosotros buscar la posibilidad de cómo hubiera podido ser esa cubierta, y noten ustedes que hay unas columnas que podían ser los arranques que se confirman cuando estamos en la parte superior del muro, porque en la parte superior del muro de piedra, que es más o menos de 3 metros de ancho, se ven unos arranques que están ilustrados con color rojo, que podían dar lugar a 2 arcos de crucería. Y en base a esta información podemos ver lo que podía haber sido la cubierta. Esta podía haber sido la cubierta polilobulada, que hubiera dado lugar a una solución en planta de lo que sí podríamos ver que podía haber sido la iglesia, donde se notará, si se fijan ustedes, en esta parte de aquí está lo que nunca se había sabido que existía, ¿no? La subida al lugar, al púlpito, que estaba totalmente tapiada. Entonces, esta podría ser, a nuestro gusto, a nuestro entender, en realidad, la solución de la iglesia, la cubierta polilobulada. Bien, por una parte. Por otra parte, fíjense aquí algún tipo de prospecciones o evidencias, yo llamaría arquitectura de evidencias. Noten ustedes la entrada, lo que decía hace un momento, al púlpito, que estaba totalmente tapiada, y que luego descubrimos, y esta fue la entrada al púlpito de la iglesia polilobulada. Según nosotros, y por las huellas dejadas, este ingreso al púlpito alguna vez se ocupó. ¿Por qué digo esto? Porque la entrada a la subida al púlpito, porque sube por gradas, hay las huellas de la huella que dejan los mecheros encendidos por el lugar dejados en negro por el calor, y de modo que podemos evidenciar que hubo alguna intención de terminar esto, o se subía, aunque no estaba terminada la iglesia, pero fue un lugar de acceso. Noten ustedes aquí, por ejemplo, tenemos a la izquierda lo que está cerrado en una especie de lugar donde las monjas se comunicaban con el exterior, los tornos, y este torno comunicaba la sacristía actual con el claustro. Y a la derecha ven ustedes como un arco que está dentro de la sacristía, lo que supone que la sacristía en ese entonces tenía otro criterio, porque estos arcos están en los 2 sentidos, lo que demuestra que el tipo de arquitectura fue pensada de diferente manera. Aquí otra evidencia interesante, pero ya es de la iglesia rectangular. Estos confesionarios están cerrados actualmente, y solamente tal vez uno muestra como habilitado, y que demuestran a uno sector que son las rejas de comunicación con el claustro de las monjas, y esto que la que vemos a la mano izquierda es el ingreso de los sacerdotes que se sentaban para dar la confesión a las monjitas. Otra cosa importantísima fue que el altar principal, en la antigua forma de celebrar misas, el sacerdote daba la espalda a los feligreses y miraba hacia el altar principal. Cuando se transformó el rito y el sacerdote miraba hacia el público, se tapó todo este elemento importantísimo que ven ustedes ahí, se ven el sagrario y una serie de elementos escultóricos que daban al altar principal, que era de una piedra monolítica impresionantemente grande y muy bien hecha. Otra cosa que es importantísimo señalar, que en la iglesia misma tenía un sistema de ventilación de los pisos que se llamaban cañones de aire, o en quechua, en Bolivia decimos en quechua, cañones de aire, que estaban hechos en piedra y que pasaban como elementos de una red digamos, de distribución de aire en toda la iglesia, y esto generaba que no existe humedad. En algunos casos
estos cañones estaban alrededor de los muros y cuando no estaban generaban problemas. Seguimos, por favor. Y miren, esto es importante. En los lugares donde no había cañones se generaba la humedad en los muros, como señaló en la parte izquierda, donde se disgregaba el adobe y luego se tenía que hacer una intervención mediante una calzadura completamente dificultosa de hacer porque se tenía que hacer por dientes impares para evitar el descenso del muro. Esto también generó de alguna manera que las fisuras o las rajaduras de los muros, pero en este caso concreto fue que en los patios polilobulados, que no tenía buena evacuación de aguas, se generó el asentamiento de los muros. Entonces, previamente a separarlos, tuvimos que resolver el problema de impermeabilizar o de hacer un drenaje adecuado en los patios, los dos patios que existen polilobulados, para que una vez que sepamos que el suelo no va a ser afectado por la humedad, hicimos esta separación a través de las trabas horizontales. Obviamente también esto complicó en los basamentos de la iglesia misma, que lamentablemente en algunos casos tenían elementos de moldura con ladrillo, y este ladrillo ya había sido también afectado por humedad, de modo que tuvimos que hacer un reemplazo, una consolidación de estas partes mediante la extracción del material ya afectado e incluíamos los nuevos materiales. Lo mismo sucedió en las pilastras, que eran de piedra hermosamente talladas, que habían sido deterioradas y erosionadas. Entonces lo que hicimos para recuperar la misma piedra, que cada piedra la movimos, la removimos y la sacamos hacia el exterior y la misma piedra la volvimos a tallar, de modo que quedó hueca hacia el interior y hacia el exterior recobró la forma original. Lo más importante es que recobramos la piedra original de este tipo de pilastras. Producto de esos asentamientos por problemas de evacuación de agua, se generan asentamientos en los arcos. Entonces lo que hicimos es apuntalar estos arcos, poner gatos hidráulicos, previamente sacando en la parte superior para que pueda acceder el arco, y una vez que recobraba la geometría, lográbamos rellenar con pasta de cal y cemento en la parte superior para dar la posibilidad que el arco vuelva a trabajar adecuadamente. Un trabajo interesante fue en la grada principal de la subida al coro. Esta grada había sido deformada, sentada, porque si notan en la fotografía de la izquierda estaba con un muro y unos puntales, producto que la geometría en la parte principal central del tramo que ustedes ven del arco está casi plana. Entonces lo que tuvimos que hacer es retirar la estructura resistente que estaba ya casi plana. Pero antes de hacer eso, hicimos un trabajo de anastilosis, que ¿qué significa? Numerar piedra por piedra y la ubicación de cada una de ellas. Retiramos estas, las colocamos en un lugar totalmente clasificado, volvimos a reparar la estructura principal y luego volvimos a reponer las piedras donde estaban. En la grada de la derecha ya está la escalera totalmente consolidada y repuesta con cada uno de los peldaños originales. Otras intervenciones que se hicieron también de consolidación en la iglesia fueron a través del deterioro que dio los efectos del sol y el viento. Esta es la linternilla de la cúpula principal, que se reparó parte por parte, la carpintería como las molduras. En las intervenciones de restauración que se hicieron, sobre todo están orientadas a la restauración de los retablos laterales del templo, que son 5. Primero se hizo un retiro de los retablos laterales, como se ven en las diapositivas, y estos retablos estaban compuestos por madera, por eso se llaman retablos, y además contemplaba que estos fueron extraídos por piezas, ¿no? Entonces las piezas de pilastras, de basamentos, se notan en las fotografías, y el trabajo que se hizo un trabajo en la escuela taller, junto con los restauradores de la escuela de Sucre, que fueron los que intervinieron, primero haciendo una limpieza del elemento, retirando las pinturas excedentes, y luego haciendo una consolidación de la pintura con imitación a mármol, y el pan de oro que llevaba algunos detalles. Una vez terminado el trabajo de restauración de los retablos, los mismos fueron nuevamente incorporados en su posición original,
Y una anécdota importante que hay que mencionar es que los retablos correspondían principalmente a otro tipo de formato que seguramente fue realizado en otra fecha o en otra intervención, ya que las pinturas que acompañan a los retablos no coincidían en formato, en tamaño, con respecto a los que actualmente se encuentran en el lugar. Entonces nosotros tomamos las evidencias en el templo y estas pinturas vimos que correspondían a los espacios que están por encima de los retablos, que probablemente esa era su posición original. Las pinturas que acompañan a los retablos son las pinturas en número de 5, ¿no? Estas pinturas se hizo una consolidación de las mismas en lo que es la capa pictórica y lo que es la base del marco de la pintura mural. Y estas pinturas se hizo un trabajo con respecto a las ventanas de limpieza, como se ven en las diapositivas, ¿no? Donde se evidencia el trabajo que se hizo en cada uno de ellos. Otro trabajo importante que acompañaba el tema de los retablos son las imágenes que están circunscritas en un medallón con trabajo de pan de oro. Estas imágenes correspondían a las imágenes de la Virgen que, de acuerdo a lo que pudimos conversar con las hermanas del convento, una de ellas nos decía de que estas imágenes correspondían a las 5 virtudes. Si vemos en la diapositiva tenemos la imagen de una mano y estas 5 virtudes corresponden a la libertad, la libre voluntad, el amor santo, la fe, la esperanza y la humildad. Por tanto, no pudimos tomar la evidencia exacta, pero como son 5 los retablos, ella hacía referencia a estas 5 virtudes y la posición de las manos en las imágenes debería corresponder a estas 5 virtudes. La intervención también se realizó en los altares, en el altar principal y en el altar mayor, con la limpieza de las planchas de plata, tanto en la parte baja del altar y en el Santísimo Sagrario, ¿no? Donde se encontró evidencia de que debajo de esas planchas de plata que logramos sacar existían pilastras hechas en madera, talladas en madera, pero que éstas fueran cercenadas para que puedan recibir estas planchas de plata. Seguramente en una mala intervención anterior, pero también se encontró evidencia de que estas columnas tenían pan de oro, que era la que acompañaba parte de lo que es la forma y el detalle de las pilastras, ¿no? Se hizo también un trabajo al interior de las pilastras del templo y en la fachada de la iglesia con un trabajo de desalinización de la base de la piedra, con un trabajo de papetas, que es el papel, ¿no? El papel picado, papel blanco picado, con alcohol medicinal, con agua destilada y con agua oxigenada. Esta solución se colocó en la base de las pilastras para sacar toda la sal que ellas tenían. Una vez que se ha aplicado este trabajo, se hizo una verificación con elementos que ayudan a medir, como unas pequeñas hojitas que ayudan a medir la salinidad de las piedras, y una vez realizado este trabajo se pudo evidenciar que las papetas ayudaron a desalinizar las mismas. Un trabajo importante que hicieron los restauradores fue la restauración del Belén, que es una caja de madera que puede abrirse las 5 partes y en la cual se encuentra alrededor de 150 imágenes cuya escala no sobrepasa los 2 centímetros y medio por cada una, en la que se encuentra pasajes de la Biblia, ¿no? Sobre todo del Nuevo Testamento, donde los curitas de ese entonces y las monjas de ese entonces utilizaban para la evangelización. Esta misma tabla o retablo, ¿no? que encontramos aquí como Belén, se trasladaba en mulas a las cercanías, a las poblaciones más alejadas probablemente del centro urbano, para evangelizar a los pueblos. También se hizo un trabajo de reposición en lo que respecta al material que contempla la cubierta,
sobre todo la cubierta con el material de cuero de vaca, que servía para amarrar lo que antes era el maguey, que originalmente ahora ya no existe el maguey, sino es la caña hueca. Entonces se recuperó ese material, se puso ese material en una solución de agua con sal o salmuera para devolver la elasticidad del material y para volver a reincorporar en una cubierta nueva. El trabajo de la cubierta no solamente contempló entonces la restitución del cuero de vaca, sino también contempló lo que es la limpieza de las tejas. Las tejas, que son las tejas llamadas muslera, llamadas así porque en realidad el molde para la realización de estas tejas era el muslo del albañil, donde la parte más angosta coincidía con la rodilla y la parte más ancha con el muslo, ¿no? Con la mitad del muslo. Entonces, estas tejas se realizaban en dos elementos, la tapa y el canal. Entonces, tenemos acá la tapa y el canal, ¿no? Y debajo de estas teníamos una cama de barro. Esta cama de barro, digamos, ocasionaba una carga muerta muy fuerte en la cubierta. Por tanto, retiramos el exceso de cama de barro y reemplazamos parte de esa con elementos de la caña hueca que ya estaba en desuso y que fueron colocados en sentido longitudinal y transversal para mejorar, ¿no? La estructura de la cubierta y alivianar pesos. Vemos acá en la diapositiva cómo es el deterioro de la cubierta, tanto en el lado de los encuentros como en la parte superior, en la parte de arriba, donde había un gran deterioro de ella y que ocasionaban goteras al interior. Esta es una diapositiva que muestra el antes y el después de la restauración y la intervención en la cúpula mayor del templo, donde se nota claramente el trabajo realizado. Un trabajo importante también fue el tema de la intervención en la espadaña, cuando se hizo la reincorporación, la reintegración de lo que es el revoque de cal, la cubierta que tenía muy deteriorada y parte de la grada, ¿no? De la misma manera se hizo el cambio de las sogas que sujetan al campanario para que estas mismas puedan seguir funcionando. Otra intervención que se hizo como reposición fue los pináculos que acompañan la iglesia polilobulada, los mismos que tenían un grado alto de deterioro y que, de acuerdo a la diapositiva que podemos ver, quedaron de esta manera. Entendamos que la iglesia de Santa Teresa, como fue realizada en principios de 1900, ¿no? Esta iglesia no contemplaba en su interior lo que es el cableado y el ducteado para una instalación eléctrica. Por tanto, parte de lo que era el funcionamiento de la misma contempló un cableado externo, ¿no? Que las hermanitas fueron adaptando según su necesidad. Nosotros hicimos uso de los guairacañones que ya habló el arquitecto Moscoso para la instalación del ducto y el cableado que permitía que este templo y este convento pueda ser usado también en la parte, en la etapa nocturna, ¿no? Por eso es que ahora las visitas contemplan un horario nocturno. Vemos acá cómo es la incorporación de esos elementos en luminaria que no afectan al entorno y que dan otra significancia, digamos, a la estructura, ¿no? Otra intervención fue en los patios del polilóbulo. Estos patios fueron intervenidos, fíjense en la fotografía del lado izquierdo, tenemos nosotros cómo fue la intervención, cómo era el área sin la intervención y cómo la incorporación de mesones de piedra y de madera fueron dando paso a la aparición de nuevos espacios que puedan ser utilizados para el funcionamiento de la iglesia, ¿no? Estas fotografías que voy a mostrar a continuación son fotografías ya del entorno, una vez terminada la restauración del templo y parte del convento, cómo está la fachada principal del templo, ¿no? Y la iglesia al interior, con los altares laterales, el altar mayor y el púlpito ya restaurados.
Es importante mencionar que parte del proyecto fue el dejar todo un registro, una documentación de obra que se ve ahora en las diapositivas, que fue un registro de 10 libros donde se registró el detalle de la intervención diaria, donde se podía definir cuál es el proceso o la técnica utilizada en la antigüedad y cuál fue la propuesta de intervención del proyecto de Santa Teresa, ¿no? Vemos acá cómo se hace la explicación, sobre todo de entrepisos, de cubiertas, de la consolidación de arcos que habló el arquitecto, ¿no? De la intervención en cubiertas, no solamente de la técnica, como decía antes, de la técnica antigua, sino también de la propuesta de restauración.